Shalom, amados oyentes, les damos la bienvenida al Maná de hoy con el pastor José María Dútari desde la nación de Panamá. Estamos seguros que esta palabra no volverá atrás vacía, sino que hará aquello para lo cual ha sido enviada. Gracias le damos a Yahweh por el legado que este hombre de Yahweh dejó a la humanidad, el apóstol Pablo. Algunos creen que el apóstol Pablo desechó la Torá, desechó la ley, y lo único que él desechó fue las costumbres de los ancianos. Pero él guardaba los mandamientos del Padre, guardaba el Shabbat, guardaba las fiestas de Yahweh. Él decía, ya no vivo yo, mas vive Yahshua en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de mi Elohim. Y Yahshua vivió en obediencia a los mandamientos del Padre. Yahshua también guardó las fiestas de Yahweh. Le damos gracias a nuestro Rey por nuestro amado Yahshua Salvador. Y también le damos gracias por nuestro amado Shaul, el apóstol Pablo. Gracias, mi Rey. Aleluya, aleluya, aleluya. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, sí, mi Rey. Mi Elohim, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Yahweh. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Elohim, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Yahweh. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor. Aleluya. Pablo decía, ya no vivo yo, mas vive Yahshua en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Elohim. Pablo dijo también, yo estoy muerto para el mundo y el mundo está muerto para mí. ¿Qué había en este hombre de Yahweh? Que muchos que dicen conocerlo hoy no lo pueden alcanzar. Porque muchos creen que él trajo o enseñó una religión diferente o nueva. No. Él enseñó la palabra del Todopoderoso, la Torá, con la gracia de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach. Recuerde que Yahshua dijo, yo no vine a abrogar la ley, ni los profetas, sino que vine a darle su verdadero significado. Procura cada día conocer más al que vive y reina por los siglos. De gloria en gloria te veo.
Cuando más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Elohim, cuán buen alfarero, pídeselo al Rey. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Yahweh. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor, reflejar al mundo tu amor. Aleluya, bendito y alabado sea el nombre de nuestro Padre Celestial, de nuestro Abacadosh, Yahweh de los ejércitos. Él es el Elohim de Abraham, Él es el Elohim de Isaac, Él es el Elohim de Jacob. Pero también enseña la Escritura en Apocalipsis 3:12 y también en el libro de Juan, Yahshua lo llama su Elohim y su Padre. Así que Él es el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, pero también es el Elohim y Padre de nuestro Adón Yahshua Hamashiach. Y es Elohim y Padre nuestro. Aleluya, porque la palabra dice que a los suyos vino Yahshua, los suyos no le recibieron, los de su propio oficio, pero a todos los que le recibieron, a todos los que le han recibido, a todos los que le recibirán, a todos los que creyeron en su nombre, a todos los que hemos creído en su nombre, a todos los que creerán en su nombre, Él les ha dado potestad de ser llamados hijos de Yahweh. Y si hijos de Yahweh, también herederos de Yahweh y coherederos con nuestro Adón Yahshua, nuestro Mesías. Aleluya. Quiero pedirle a mi Padre Celestial en esta mañana que todas aquellas personas que nos escuchan, que escuchan la palabra de Yahweh por medio de este maná, sean bendecidos. Aleluya. Que todas estas personas tomen esta palabra para ponerla en práctica, para que pueda yo pedirte lo que te pidió Padre Yahshua cuando oró por los discípulos, que le dijo: Padre, yo te pido que tú los guardes en tu nombre para que no se pierda ninguno de ellos. Así te pido, Abacadosh Yahweh, que guardes en tu nombre, Yahweh de los ejércitos, a cada una de las personas que nos escucha y que pone esta palabra por obra, para que no se pierda ninguno de ellos, ni tampoco ninguno de sus familiares. Así oró Yahshua en Juan capítulo 17, cuando dijo: Padre, yo te alabo y te bendigo por todos aquellos que del mundo me diste. Tuyos eran y tú me los diste. Padre, yo les he dado a conocer tu nombre a los que tú me has entregado. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Abacadosh, Yahweh de los ejércitos. Nuestro maestro Yahushua dijo: cuando prediquen este mensaje, digan: arrepiéntanse y conviértanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Bendito y alabado sea nuestro Padre Celestial, Yahweh. Hoy es miércoles 28 de diciembre del año 2022. Es el cuarto día de la semana, o el día cuarto del Shabbat. En el calendario de la Torah hoy estamos al día 3 del mes 10. Aleluya, del 10º mes del año 5993, y eso hasta la puesta del sol. Cuando el sol se pone esta tarde entramos en el día 4. ¿Ok? Esa es la manera en que Yahweh ha dejado estipulado en su palabra que contemos los días, las semanas, los meses y los años. Bendito sea
el Todopoderoso. Entonces esta noche también a la puesta del sol, a las 7 de la noche hora de Panamá, estaremos en nuestro seminario de fe. Seguimos con ese tema tan interesante que nos ha bendecido mucho a todos, de en Él todas las promesas son sí y son amén. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Rey. Así que usted está invitado en nuestra página en vivo, en nuestra página en Facebook, reuniones de ir y hacer discípulos. Ahí estaremos esperándolo. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Las 3 espigas que usted ve allí es porque estamos persuadidos, convencidos de que estamos en un tiempo de cosecha. Y Yahshua dijo, la mies está madura, pero los obreros son pocos. Ruéguenle al dueño de la mies, a Yahweh de los ejércitos, que envíe obreros a la mies. ¿Por qué dice esto? Porque solo los que son enviados por Yahweh, son capacitados por Yahweh con su espíritu, y solo los que tienen su espíritu van a hablar lo que Yahweh quiera, y sus palabras no volverán vacías. Damos toda honra y gloria a nuestro Padre por lo que esta palabra ha hecho, está haciendo y hará en el mundo entero hasta la venida de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Y damos a Él la gloria también por las miles y miles de personas que en el mundo entero están haciendo un alto en su camino, están preguntando por la senda antigua y están caminando en ella. Quiero darle la bienvenida al maná de hoy. Estamos en esa serie que el Espíritu de Santidad puso en nuestro corazón predicar, que se llama Conociendo al Apóstol Pablo. ¿Okay? Hoy en su parte 7, bajo el tema, el apóstol Pablo guardaba el Shabbat y las fiestas. Es muy importante conocer a este hombre de Elohim. Según algunas personas estudiosas, dicen que luego de nuestro maestro Yahshua, el hombre que más ha influido sobre esta tierra es el apóstol Pablo. Mire usted eso, hermano. Qué bendición que nosotros estemos conociendo a este hombre de Elohim. Entonces él escribió 13 cartas. ¿Ve? Y hay mucha gente que conoce las cartas, pero no conocen al apóstol Pablo, el hombre de aquellas cartas. Y por eso han torcido mucho las escrituras. En 2 de Pedro capítulo 3, verso del 15 al 17, les dije que íbamos a estar empezando siempre con este pasaje para que podamos entender algunas cosas que han pasado hoy en día. 2 de Pedro 3, 15 dice, consideren que la paciencia de nuestro maestro es para salvación, como también nuestro amado hermano Shaul, que es Pablo, les ha escrito, según la sabiduría que se le ha dado. Él habla de estas cosas, aquí está hablando Pedro de Pablo. Dice, él habla de estas cosas en todas sus cartas, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender. Pablo era un hombre muy docto, Pablo era un hombre muy educado, muy preparado, educado a los pies de Gamaliel en cuanto a la Torá. Entonces hay ciertas cosas que Pablo escribe que Pedro dice que 2 tipos de personas las tuercen: los indoctos y los inconstantes. Wow. Los indoctos son los que no están bien versados en todo lo que Pablo habla y en todo lo que fue la formación de Pablo. Y los inconstantes son los que un día están en la cima y otro día abajo y no pueden mantenerse en un estándar espiritual de vida que Yahweh nos está pidiendo a nosotros. Entonces sigue diciendo Pedro que estos indoctos e inconstantes tuercen los escritos de Pablo. Dice, como también lo hacen con las otras escrituras para su propia destrucción. O sea que si se tuercen los escritos de Pablo y se le enseña mal a la gente, estamos llevando a mucha gente a su propia destrucción y tú mismo te estás autodestruyendo. Mira lo importante que es conocer a este hombre y conocer lo que él escribió, el significado de todo y entenderlo con la ayuda del Espíritu de Santidad. Así que mucho cuidado con las personas que tuercen los escritos de Pablo para su propia destrucción. Y estas personas son indoctos e inconstantes, dice la Escritura. Y termina el verso 17 diciendo, así que ustedes, amados, ya que saben esto de antemano, tengan cuidado. No vaya a ser que se desvíen por el engaño de ¿quién? Aleluya, mire esto. Porque muchos creen que Pablo predicaba no guardar los mandamientos, no guardar el Shabbat, no guardar la fiesta. Eso es falso. Dice, no vaya a ser que se desvíen por el engaño de los sin ley y caigan de su firmeza. ¿Quiénes son los sin ley? Aquellos que
aseguran que no hay que guardar ningún tipo de mandamiento, que esa es la gracia que hay hoy en día. Eso no es ninguna gracia, hermano. Es una desgracia andar así sin obedecerle a nuestro Padre. La Biblia latinoamericana de hoy usa aquí la palabra inicuos, que significa hombres sin principios morales. El interlineal griego de Westcott y Hort dice inicuos, que significa los ilegales. ¿Okay? Otras versiones usan la palabra disoluto, una persona que se entrega a lo que es contrario a lo moral. El Nuevo Testamento de Arca Fernández dice también los sin ley. ¿Okay? Y la Biblia Serafín Aucejo, 1975, y muchas otras también usan también el término sin ley. Así que esto no es un invento. Dice, ya que saben esto de antemano, tengan cuidado, no vaya a ser que se desvíen por el engaño de los sin ley y caigan de su firmeza. Bendito y alabado sea Yahweh el Todopoderoso. Aleluya. Gracias por el agua, Padre. Bendito sea Yahweh nuestro Elohim. El tema de hoy es interesante porque muchas personas enseñan que Pablo predica de una gracia que dice salvo, ahora siempre salvo, no importa lo que tú hagas, no importa lo que sientas, lo que piensas, ni qué tipo de vida lleves. Eso es mentira. La gente piensa que Pablo enseñó un evangelio donde dice solamente recibe a Cristo como tu Salvador, ¿verdad? Y ya tú tienes la salvación segura. Eso también es falso. Tú tienes que recibirlo al Mesías, pero de tal manera que tú vivas como Él dice. El mismo Mesías dijo, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Es necesario arrepentirse. Él predicó diciendo, arrepiéntanse y conviértanse que el reino de los cielos se ha acercado. La misma predica que tuvo Juan. En el libro de Hechos, capítulo 18, después de esto, dice el verso 1 en adelante, Shaul partió a Atenas y fue a Corintio. Y ahí encontró a un yaudita, a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién llegado a Italia, con Priscila, su esposa, porque Claudio César había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Y Pablo se juntó con estos dos. Dice, como eran del mismo oficio, se hospedó con ellos y trabajaban juntos, pues su oficio era hacer carpas. Hay personas que cuando leen esto dicen, aquí está, Pablo no hacía otra cosa que hacer carpa y cuando le quedaba el tiempo libre predicaba. Tampoco es cierto. Pablo tuvo un ascenso espiritual en su vida y en su llamado. Y ahorita lo vamos a ver, porque esto es muy importante que lo veamos. Dice el verso 4, y discutía en la sinagoga todos los Shabbatot, todos los sábados, y persuadía a los judíos y a los griegos. Pablo siempre iba a la sinagoga los sábados y allí escuchaba la palabra de Moisés y también discutía con los griegos y con los judíos, porque todos se unían en el día de reposo, que es el Shabbat, a escuchar la palabra de Moisés. Como decía en Hechos 15, cuando lo vimos también, dice, tienen a Moisés que cada día es predicado en las sinagogas. ¿Okay? Entonces, tanto Pablo como los gentiles iban a la sinagoga de los judíos y allí escuchaban la palabra del Todopoderoso. Entonces dice que cuando Sila y Timoteo llegaron a Macedonia, Shaul se dedicaba exclusivamente al mensaje. Aquí está. Pablo empezó y hacía carpas y trabajaba y hacía un pocotón de cosas, pero llegó el momento en su llamado, y así mismo ha sido con mi vida de muchas maneras. Mucho tiempo predicamos y trabajamos y hicimos negocios, pero el Padre nos ha llamado ahora a estar exclusivamente con el mensaje de la salvación, con el mensaje de nuestro Adón Yahshua, el Mesías. Entonces dice, Hechos 18, verso 5, cuando Sila y Timoteo llegaron de Macedonia, Shaul se dedicaba exclusivamente al mensaje, testificando a los judíos que Yahshua era el Mesías. Esto es lo que Pablo predicaba. ¿Por qué tenía discusión con los judíos? Porque él predicaba que había llegado la promesa de Yahweh. Yahweh había prometido un Mashiach. Todo el pueblo judío estaba esperando al Mesías.
Y la discusión de Pablo con ellos era demostrarles que Yeshua era el Mesías que ellos estaban esperando. Dice, pero como ellos lo contradecían y blasfemaban, sacudió sus vestidos y les dijo que su sangre recaiga sobre su propia cabeza. Yo no tengo la culpa, de aquí en adelante me iré a los gentiles. Y dice la Escritura, en el verso 7, que se trasladó de allí y entró a la casa de un hombre llamado Tito Justo, quien era temeroso de Yahweh y cuya casa estaba junto a la sinagoga. Bendito sea Yahweh. Fíjate que el apóstol Pablo y estos hombres de Yahweh Elohim, donde iban, ellos iban buscando la casa de un hombre que fuera temeroso de Yahweh. Bendito sea Yahweh. Dice, usted se acuerda lo que leímos de Lidia, que Lidia le dijo a Pablo, bueno, si ustedes han juzgado que soy una mujer temerosa de Elohim, hospédense en mi casa. Eso dijo Lidia. Gracias, Padre. Entonces dice que se trasladó y entró a la casa de un hombre llamado Tito Justo, quien era temeroso de Yahweh y cuya casa estaba junto a la sinagoga. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Abacadosh, Yahweh. Aleluya. Por eso es que es de suma importancia, amados, conocer al apóstol Pablo, conocer la persona de este hombre, conocer su ministerio, para poder entender sus cartas. Bendito sea nuestro Rey. Dice en el verso 8 que Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el maestro Yeshua con toda su casa. Sigue haciendo énfasis la Escritura de que cuando un hombre cree, es salvo él y toda su casa. Mire, no importa lo que usted esté viendo en sus hijos, usted siga creyendo, declarando la palabra. Tú dijiste, Padre, tú y tu casa. Josué dijo, mi casa y yo serviremos a Yahweh. Aleluya. Créalo, usted y su casa. Aquel hombre que en la prisión se iba a matar, cuando Pablo y Silas estaban cantando, que el Espíritu Santo se manifestó de una manera poderosa y hubo un terremoto y se abrieron las puertas de la cárcel, se soltaron las cadenas y el hombre se iba a matar. Y Pablo le dijo, no te hagas daño porque aquí estamos todos, nadie se ha ido. Y aquel hombre se arrodilló y dime, ¿qué tengo que hacer? Dijo, para ser salvo, para salvarme. Y Pablo le dijo, cree en el Adón Yeshua y serás salvo tú y tu casa. Noé dice que era un varón temeroso de Yahweh. Y en la generación de Noé no había nadie recto, pero Noé sí era un hombre justo y recto y era temeroso. Y Yahweh le dio la salvación a Noé y a su casa, su esposa, sus hijos, la esposa de sus hijos. Así que yo oro en esta hora para que si tú has creído en nuestro Adón Yeshua HaMashiach, entiendas y creas y sigas orando y declarando que eres tú y tu casa. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Por eso dice aquí claramente que Crispo, el principal de la sinagoga, imagínense, el líder principal de la sinagoga, creyó en el Mashiach con toda su casa, y fueron muchos los de los corintios que oían y creían y recibían la inmersión. Bendito sea Yahweh nuestro Elohim. Sigue diciendo en el verso 9, entonces el maestro le dijo a Shaul, ¿qué maestro? Pues Yeshua. ¿Cómo le habló? Pues por medio de su espíritu. Tuvo una visión, dice, en la noche Pablo, y el maestro le dijo a Shaul, no temas, habla sin callar. Aleluya. Yo tomo esta palabra para mí. Tómela usted para usted también. El maestro te dice, no temas, habla sin callar. Verso 10, porque yo estoy contigo y nadie te pondrá la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Aquí hay una palabra muy tremenda. Yeshua dice, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. En otra ocasión, cuando ya leímos en el libro de Hechos, capítulo 16, Pablo y Silas iban a predicar a Asia y dice que el Espíritu de Yahweh se los prohibió. Luego iban a predicar en otro lugar y dice que el Espíritu de Yeshua se los prohibió. Y los envió a otro lugar porque en ese lugar tenía mucha gente. O sea, hay un pueblo de Yahweh en el mundo entero que está esperando solamente escuchar la voz de su pastor Yeshua para volverse a él, aunque hayan estado metidos en diversas religiones. Yeshua dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen.
Y Él está hablando a sus ovejas en el mundo entero. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Le dice Yeshua a Pablo: yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. La palabra dice que Yeshua vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y hay muchas personas en el mundo entero extraviados que son parte de esas ovejas perdidas de la casa de Israel, que el maestro está llamando y él está diciendo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si tú has escuchado su voz, si tú estás guardando sus mandamientos, si estás viviendo en santidad, si estás entendiendo lo que el Espíritu de Santidad está hablando con respecto a este hombre de Yahweh, al apóstol Pablo, entonces tú eres una de esas ovejas extraviadas que el Mesías está rescatando de las diferentes partes del mundo entero. Entonces dice el verso 11 que Pablo, Shaul, se quedó allí por 1 año y 6 meses enseñándoles, ¿qué cosa? La palabra de Elohim. Déjeme recordarle que cuando esto se dio no existía el Nuevo Testamento, ni los 4 evangelios, ni las cartas de Pablo, ni las cartas de Pedro, ni la carta de Juan, ni la carta de Filemón, ni la carta de ninguna de las cartas que hay en el mal llamado Nuevo Testamento, nada existía. Esto no quiere decir mucho. Lo que ellos tenían eran los escritos desde Bereshit, Génesis, hasta Malaquías. Es lo que ellos tenían. Usted va a aprender en esta serie, conociendo al apóstol Pablo, cuándo empezó él a escribir las cartas, en qué año empezó a escribir las cartas. Y usted se dará cuenta entonces cómo predicaban estos primeros discípulos. Por lo tanto, Pablo no podía predicar algo que se apartara de lo que él aprendió, que fue la Torá. Lo que Pablo obtuvo por basura no fue la Torá, jamás. ¿Puede Pablo decir: lo que sé lo tengo por basura, teniendo los 10 mandamientos por basura? Jamás. Sino toda la religiosidad, todo el modismo, ¿verdad?, que enseñaban el pueblo judío, que fue el mismo que se encontró Yeshua cuando vino a esta tierra. Ese modismo, esas enseñanzas de los ancianos, que no tienen que ver con la Torá, a eso se refería el apóstol Pablo. Y también de entender que ya no había que seguir haciendo sacrificios, porque Yeshua era el único sacrificio de ese momento en adelante. Ya no es necesario otro sacrificio. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Entonces dice que siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron unánimes contra Shaul y lo llevaron al tribunal. ¿Y qué dijeron? Dice: este hombre persuade a los hombres a honrar a Elohim contra la Torá. Eso usted no, si no sabía, sepa que hoy en día hay un movimiento que se llama los ebionitas. ¿Qué hacen los ebionitas? Niegan todas las epístolas de Pablo y las enseñanzas de este hombre de Yahweh. Porque Pablo, pues, lo que enseñó fue que ya no había que hacer sacrificio, ni había que circuncidarse, porque ya estamos completos en el Mashiach Yeshua. Pero Pablo enseñó los mandamientos. En 2 Corintios 7, 18 y 19, hay un mandamiento muy claro de Pablo donde dice, pues los que están circuncidados no deshagan su circuncisión. Los que no se han circuncidado, dice, no se circunciden, porque ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino el guardar los mandamientos de Yahweh. Esto es palabra de Yahweh dicha por medio de este hombre, de este poderoso hombre de Elohim. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Se quedó allí por 1 año y 6 meses. Y entonces, pues, los judíos andaban ya persiguiendo a Pablo y querían matarlo. Dice el verso 13, cuando acusaron a Pablo, dice, este persuade a los hombres a honrar a Elohim contra la Torá. Eso no era cierto, pero sí contra las costumbres de ellos y contra cosas que ellos no habían entendido todavía. Bendito sea Yahweh. El verso 14 dice, cuando Shaul iba a abrir la boca, Galión le dijo a los yauditas, si se trata de algún agravio o de un crimen enorme, conforme al derecho, yo los atendería a ustedes, los judíos. Pero ya que se trata de cuestiones de palabras, oiga esto, aquí le subrayé, le puse en mayúscula, de nombres y de la Torá,
de ustedes, véanlo ustedes mismos. Yo no quiero ser juez en estas cosas. ¿Por qué habla aquí de nombres? Oiga esto. Porque él habla de lo que era considerado como blasfemia en el pueblo hebreo en ese entonces, era mencionar el nombre del Eterno. Por eso Yahshua le dijo a Pablo por medio de Hananyá, de Ananías, dice, yo le haré saber todo lo que tiene que padecer por causa de mi nombre. ¿Por qué Pablo perseguía a los primeros creyentes? Por causa del nombre que estaban predicando. Bendito sea Yahweh. Y si ese nombre hubiera sido Jesús, a los judíos no le hubiera importado, porque ese nombre ni siquiera se conoce. No significa nada en el idioma hebreo. Es un nombre que muchos siguen, muchos creen que ese es el nombre. Yo también lo creí por 27 años, bueno, por toda mi vida. Pero cuando prediqué la palabra y fui pastor, también lo creí que ese era el nombre. Y ahora he podido entender que ninguno de los discípulos de Yahshua lo llamó a él por ese nombre de Jesús. Ninguno. A él le decían Yahshua o Yahoshua, pero no Jesús. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Ahora, ¿qué significa el nombre de Yahoshua? Significa Yahweh salva. Y predicar en el nombre de Yahoshua significa predicar en el nombre de Yahweh salva. Y los judíos sabían estas cosas. Y por eso era una blasfemia. Por eso perseguían a los que estaban predicando en este nombre. Por eso perseguían ahora a Pablo. Y aquí dice muy claramente algo que usted debe entender. Dice, pero ya que se trata de cuestiones, dijo el que estaba jugando a lo de Pablo, Galión, le dijo a los juditas, pero ya que se trata de cuestiones de palabras, de nombres, ellos le dijeron a Galión, lo que pasa es que este hombre anda predicando el nombre santo que no puede decir. Por eso dice aquí, mire lo importante que es conocer realmente la Escritura, con la dirección y guianza del Espíritu de Santidad. Dice, pero ya que se trata de cuestiones de palabras, de nombres y de la Torah de ustedes, véanlo ustedes mismos, yo no quiero ser juez de estas cosas. Ya hemos visto en los otros capítulos donde se involucra el apóstol Pablo, que perseguían a los primeros creyentes por causa del nombre. Por el nombre de Yahshua, que significa Yahweh salva. Yo recuerdo que hace un tiempo un amigo que se convirtió al judaísmo, no era judío realmente, me dijo a mí, mira, la palabra aleluya no la menciones en el baño y en cualquier lugar. Ellos dicen que el nombre no lo conocen, pero sí lo conocen, solo que no lo quieren mencionar. Y la palabra lo que dice es, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Adón. Bendito sea Yahweh nuestro Rey. Aleluya. Entonces está claro que Pablo estaba enseñando el nombre, porque Yahshua le dijo, tú vas a ver lo que vas a tener que padecer por causa de mi nombre. Entonces sí tenemos que enseñar el nombre, es necesario. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Dice, y de la Torah de ustedes, véanlo ustedes mismos, yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los expulsó del tribunal. Entonces todos agarraron a Sóstenes, el principal de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal. Imagínese usted, hermano mío. Y a Galión nada de esto le importaba. Eso era una turba ansiosa de golpear, de matar, porque se estaba predicando algo que a ellos no les interesaba saber si era la verdad o no, pero sí sabían que iba en contra de lo que ellos estaban enseñando. Entonces dice, pero Shaul, después de quedarse allí muchos días más, se despidió de los hermanos e iba navegando hacia Siria, y con él iban Priscila y Aquila, discípulos ahí pegados. En Cencrea se rapó la cabeza porque había hecho un voto. Pablo hizo muchas cosas también para que los judíos se dieran cuenta de que él no estaba en contra de las enseñanzas del pueblo hebreo. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Rey. Si usted puede, envíe este audio a hermanos cristianos
y a personas que creen que los 10 mandamientos no están vigentes porque Pablo los anuló. Envíelo a muchas personas para que la gente conozca quién era realmente el Shaliach Shaul o el apóstol Pablo. Entonces sigue diciendo la escritura en el verso 19 de Hechos 18, que llegaron a Éfeso y él los dejó allí. ¿A quiénes? A Priscila y Aquila. Y entró en la sinagoga y se puso a discutir inmediatamente con los yauditas. Donde él llegaba a una sinagoga, hermano, discutía inmediatamente con los yauditas. ¿Y qué discutía? Que ya el Mesías había venido. Ese era el tema de discusión de Pablo. Y demostrar que en Yahshua se habían cumplido todas las señales del Mesías y que él era el Mesías que tenía que venir. Dice la palabra, pero a pesar de que ellos le pedían que se quedara por más tiempo, no accedió, porque es que Pablo no decidía él en su vida hacer lo que le daba la gana, sino lo que el Mesías le ordenaba hacer. Y así tiene que ser en nosotros. Bendito sea Yahweh. No nos movemos hasta que el Mesías no nos confirme que tenemos que hacerlo. Así estamos en la perfecta voluntad de Yahweh. Dice, no accedió el apóstol Pablo a quedarse, sino que se despidió y dijo, escuche esto muy bien, por favor. Ya hemos hablado de que la Escritura dice en muchos versos, ¿verdad?, que Pablo observaba y guardaba el Shabbat, como era su costumbre. Es la palabra que se ha usado en otros versos. Pero mire lo que dice el verso 21 del capítulo 18 del libro de Hechos. Dice, sino que se despidió y dijo, por todos los medios tengo que celebrar la fiesta venidera en Jerusalén, como es mi costumbre. Bendito y alabado sea Yahweh. Usted va a seguir aprendiendo en otras ocasiones del libro de Hechos y en las epístolas de Pablo que muchas fiestas Pablo las respetaba y las guardaba. ¿Por qué decía aquí que tenía que ir a Jerusalén? Porque el templo hecho por Yahweh todavía existía. Entonces Pablo iba a Jerusalén, que era donde se iban a guardar la fiesta. Pablo iba a guardar la fiesta. Entonces nadie puede decir que Pablo no enseñó guardar las fiestas o que Pablo enseñó que no hay que guardar los 10 mandamientos, ni fiestas, ni nada. Eso es totalmente falso. Aquí está la prueba. Sino que se despidió y dijo, por todos los medios, oiga esto, tengo que celebrar la fiesta venidera en Jerusalén, como es mi costumbre. No dijo como era, dice como es mi costumbre. Dice, en otra ocasión volveré a ustedes, si Yahweh lo permite. Y zarpó para Éfeso. Y dice que al llegar a Cesarea, después de subir y saludar a la congregación, bajó a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió a recorrer en orden las regiones de Galacia y Frigia, fortaleciendo a todos los discípulos. Bendito sea Yahweh. Mire usted la vida de este hombre. Él andaba sin parar predicando la Escritura, hablándole a los judíos de que ya el Mesías había venido, que se arrepintieran porque ahora el Mesías era el único camino para llegar al Padre. Que hubiera un arrepentimiento genuino y una conversión genuina porque el reino de los cielos se había acercado. Y entonces mientras él iba de un lugar a otro, si él se lo permitía el Espíritu de Santidad, él seguía predicando la palabra por todos lados. Después de estar allí algún tiempo, salió a recorrer en orden la región de Galacia y Frigia. ¿Para qué? Para fortalecer a todos los discípulos. Pablo tenía la misión que Yahshua dijo, vayan y hagan discípulos. Y este es el nombre que Yahweh le ha dado a este humilde ministerio. Id y haced discípulos. Porque eso es lo que Yahweh quiere que nosotros hagamos. Entonces hay que hacer los discípulos. Pablo hacía discípulos, predicaba la palabra, como el Espíritu de Santidad estaba con él, la gente se convertía, pero había que darle seguimiento a esas personas. Entonces dice aquí que Pablo pasaba a la región de Galacia y Frigia, fortaleciendo a todos los discípulos. Dice el verso 24, llegó entonces a Éfeso cierto judío llamado Apolo, natural de Alejandría, hombre elocuente y muy versado en las Escrituras. Escuche esto que es muy importante. Apolo era un hombre elocuente. Apolo, cuenta el doctor Lucas, que es el que escribió el libro de Hechos,
que era un hombre muy versado en las Escrituras. Era un hombre con conocimiento de la Torá. A este lo habían instruido como en el camino del maestro, y también conocía el camino del maestro Yeshua. Y como era ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas acerca de Yeshua, aunque conocía solamente la inmersión de Yohanan. ¿Por qué la Escritura dice esto? Bendito sea Yahweh. Porque lo que cambió y transformó al apóstol Pablo fue ese encuentro con el Mashiach, esos 3 días que estuvo sin comer ni beber, esos 3 días que estuvo totalmente ciego, y la visita de aquel hombre Ananías que llevaba 3 propósitos definidos al ir a ver a Pablo, como le ordenó el Mashiach Yeshua. Anda y pon la mano sobre él para que recobre la vista, sea lleno del Espíritu, sea inmerso en el nombre de Yeshua y sea lleno del Espíritu de santidad. Ahí cambió totalmente la predicación del apóstol Pablo. Ya no era solamente información, ahora era la revelación por el Espíritu, porque le digo algo a usted muy importante: la Torá es espiritual y se ha de discernir espiritualmente. Por eso es que en los tiempos de Yeshua los judíos enseñaban en la sinagoga la Torá, pero tomaron muchas cosas a una manera de interpretación de hombre. Por ejemplo, los tejirín, el tefilín, los cajoncitos negros que se ponen en la frente, amarrados con una cuerda de cuero, que adentro tienen una porción de la palabra, otro cajoncito negro en el brazo izquierdo, armado con una cinta de cuero también por todo el brazo, porque ellos interpretaron que eso era así. Pero eso no es así. Yahweh quiere que su palabra esté en nuestra mente y que esté en nuestras manos para que nosotros obremos, hagamos según lo que dice la Sagrada Escritura. Bendito sea Yahweh nuestro Elohim. Entonces dice que a este hombre lo habían instruido en el camino del maestro, era versado en las Escrituras y muy elocuente, pero le faltaba algo. Le faltaba la inmersión del Espíritu Santo. Yeshua hizo énfasis en sus discípulos y le dijo: no se muevan hasta que venga sobre ustedes el Espíritu de santidad. Y así fue en el día de Pentecostés, en el día de Shavuot. Aleluya. Vino sobre sus discípulos el Espíritu de santidad. Hablaron en lenguas y profetizaron y agarraron profundidad verdadera en las Escrituras, porque solamente el Espíritu de santidad te puede llevar a entender verdaderamente las Escrituras. Y dice que como él quería viajar a Acaya, los hermanos, dice, aunque conocía solamente la inmersión de Yohanan, verso 25, ahora el verso 26 dice: comenzó a proclamar con valentía en la sinagoga, y cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y les pusieron con mayor exactitud el camino de Yahweh. Le aseguro a usted que a Priscila y Aquila agarraron a este hombre, le hicieron la inmersión, después oraron por él, el hombre recibió el bautismo o la inmersión del Espíritu Santo, y entonces se volvió el discípulo que Yeshua quiere que seamos usted y yo, llenos del Espíritu Santo, llenos del fuego del Espíritu Santo para predicar esta palabra con poder. Porque Yeshua dijo que esta es la única manera de ser testigo de él. Él lo dijo. Aleluya. Él dijo: recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces dice que como él quería viajar a Acaya, los hermanos lo animaron y le escribieron a los discípulos para que lo recibieran. Cuando llegó allá, fue de gran provecho para los que mediante la gracia habían creído, pues refutaba vigorosamente a los yauditas en público, demostrando por medio de las Escrituras que Yahoshua era el Mashiach. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Rey. Otro discípulo. Se hizo otro discípulo, lleno del Espíritu de Santidad. ¿Y qué andaba haciendo? Refutándole a los judíos que Yeshua era el Mesías, lo mismo que hacía el apóstol Pablo y que hacía Pedro. Eso es todo, hermano, no es una religión diferente, no. Lo que Pablo hacía, lo que los primeros discípulos hacían, era ir y enseñarle en la sinagoga judía que el Mesías que todos estaban esperando ya había venido, que era Yeshua, el Mesías, y le daban las pruebas que todo se había cumplido en él. Ese era el trabajo de Pablo, ese era el trabajo también de Apolos, de Pedro, con los judíos. Pero Pablo dijo que también iba a ir
a los gentiles. Y en ningún momento el apóstol Pablo le enseña a los gentiles algo contrario a guardar los mandamientos de Yahweh. Los 10 mandamientos, ya que el primer mandamiento dice: yo soy Yahweh tu Elohim, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y si Yahweh es mi Elohim, yo voy a guardar todo lo que dice mi Elohim, si no, entonces no es mi Elohim. Aleluya. Ahí en ese primer mandamiento te habla de las fiestas, te habla también del Shabbat y de todo. Pablo guardaba el Shabbat y guardaba también las fiestas, porque él no podía enseñar algo contrario a lo que dice la Sagrada Escritura. Abacados Yahweh, te doy gracias por esta palabra. Te pido, Padre, en el nombre poderoso de Yeshua, que así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá vacía, sino que riega los campos y da pan al que come y semilla al que siembra, así sea la palabra que sale de tu boca. No vuelva a ti vacía, sino que haga aquello para lo cual tú la enviaste y sea prosperada. Amén, amén y amén.